Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Dentro de las alergias alimentarias, una que no nos suena a veces mucho, pero que es bastante frecuente, es la alergia a las frutas. Vamos a ver cuáles son las frutas que provocan más frecuentemente alergias. En general, la alergia a las frutas podría aparecer en la infancia, es decir, cuando comenzamos con la alimentación complementaria, pero es más frecuente que se detecte o que aparezca en la adolescencia. Y el tipo de alergia a las frutas o el tipo de fruta al que se produce esa reacción adversa muchas veces depende, por supuesto, de cada lugar de residencia y de las frutas que sean más comunes y más frecuentes. Porque yo os puedo decir que una de las alergias más frecuentes es a la manzana. Igual hay países en los que no se consumen manzanas y sin embargo se consumen muchísimos kiwis y entonces la más frecuente es el kiwi. Es decir, voy a hablar un poco de manera general para que nos pueda servir para reconocer rápidamente esas posibles reacciones adversas frente al consumo de algunas frutas y de esa manera, bueno, pues nosotros tendremos que adaptarnos también a nuestro lugar de residencia. Esto quiere decir que las frutas de mayor consumo son las que generalmente en un lugar concreto provocan mayor volumen o mayor prevalencia de esas alergias o reacciones adversas frente al consumo de las frutas, por una razón lógica, lo que se consume más frecuentemente a nivel local. Por lo tanto, si nosotros agrupásemos las alergias alimentarias a frutas, nos daríamos cuenta de que la mayoría de las alergias se producen dentro de una misma familia botánica de frutas, que son las rosáceas. Las rosáceas se asocian generalmente a frutas de hueso o a frutas de pepita, como se suele decir, peras, manzanas, melocotones, pero también incluiríamos las fresas y las frambuesas en esta familia. Y aunque os pueda parecer raro, la manzana y el melocotón, os digo raro porque seguro que alguno está pensando en las fresas, pero la manzana y el melocotón son dos de las frutas que provocan mayor cantidad o con mayor frecuencia alergias alimentarias y son frutas de uso bastante común. Las manzanas las podemos conseguir prácticamente todo el año y es una fruta que se consume con bastante regularidad, yo creo que prácticamente en todos los países. El melocotón, sin embargo, pues es una fruta de temporada, que a veces tenemos acceso a ella y otras veces a lo largo del año no. Y en ese caso, a veces puede ser más difícil darnos cuenta de esa aparición de las alergias, porque claro, igual consumimos fresas, por ejemplo, una o dos veces al año, pues porque no nos cuadra, están muy caras y no las he comprado y no nos damos cuenta, nos produce una cierta enrojecimiento, por ejemplo, en la boca o picor en la lengua y no le damos más importancia, como no las volvemos a comer en todo el año. Sin embargo, las manzanas sí las vamos a consumir con mayor frecuencia. Bueno, dentro de las alergias a las frutas también tiene bastante importancia por la cantidad de veces que aparece la alergia el kiwi y el melón, que también serían dos de las frutas que provocan con mayor frecuencia a alergias. ¿Qué ocurre? Que las reacciones alérgicas a las frutas no siempre son iguales. En algunos casos podríamos hablar de sensibilización. Se habla de una alergia oral, por ejemplo, porque solo se producen síntomas a nivel de la boca, de los labios, la lengua y la boca. Podríamos decir que es una reacción adversa leve, ¿no? Porque hay otras reacciones adversas o reacciones alérgicas que pueden provocar incluso un shock anafiláctico.
Hay diferentes sustancias en las frutas que pueden provocar esa reacción alérgica. Son sustancias de naturaleza proteica que generalmente las frutas o las plantas utilizan como un mecanismo de defensa. Dependiendo de qué sustancia sea la que provoca esa alergia, podemos tener diferentes efectos. Por ejemplo, hay una sustancia que se acumula principalmente en la piel. Este sería, por ejemplo, un caso muy gráfico, el del melocotón, ahora vais a ver, y que no se destruye con el calor ni con los jugos gástricos, de manera que esa reacción adversa es muy difícil de controlar, excepto en algunos casos cuando se pela la fruta, y eso es lo que os he adelantado que puede ocurrir con el melocotón. Hay personas que no toleran el melocotón sin pelar y que sí lo toleran, sin embargo, pelado. ¿Qué ocurre? Ese pelito que tiene adherido, esa pelusilla que tiene el melocotón, nos puede provocar la reacción alérgica cuando somos sensibles, incluso por contacto, no solo por la ingesta. Es decir, hay personas que son muy sensibles a este tipo de sustancias. Cuando pelamos, tenemos que lavar también y eliminar restos de las manos, de los cubiertos que hemos utilizado, restos que se puedan quedar pegados en la superficie del melocotón. Sin embargo, hay otras sustancias que se anulan, por decirlo de alguna manera, con la cocción. Por ejemplo, no puedo comer manzana cruda, pero sí la puedo comer cocida o asada. Y además que se anulan también con la digestión, con los jugos gástricos. Por ejemplo, personas que solo tienen una reacción alérgica, como os he dicho antes, a nivel de la boca. Sin embargo, cuando tragan o se comen ese alimento, no les produce ningún otro síntoma. Simplemente pues una hinchazón, por ejemplo, de los labios y cierto picorcillo. Es decir, hay diferentes tipos de reacciones adversas frente al consumo de frutas que se analizan fácilmente, los más frecuentes, los más habituales, con un test, un prick test, por ejemplo, para detectar cuáles son esos posibles alérgenos. Cuando diagnostican a nuestros hijos una alergia a algún tipo de fruta, tenemos que saber que existe lo que se denomina reactividad cruzada. ¿Y esto qué es? Pues que primero podemos sospechar también de la aparición de esas alergias a frutas porque existan otras alergias previas, como por ejemplo la alergia al polen de las gramíneas, del abedul o de la artemisa. ¿Por qué? Porque tienen una reactividad cruzada con las frutas de la familia de las rosáceas, esas que hemos visto que tienen una mayor probabilidad de causar reacciones alérgicas. Es decir, si yo tengo alergia a alguna de estas frutas, es probable que tenga rinitis, por ejemplo, en la época de liberación del del polen de las gramíneas, y que nunca me hayan dicho que tengo alergia, pero yo noto que algo me pasa. Y sin embargo, podría pasar al revés también, que si yo tengo alergia al polen del abedul, de repente empiezo, como soy más sensible, de repente empiezo a tener, me sientan mal las manzanas o las peras o el melocotón. Pues podría haber una reacción cruzada porque los alérgenos son muy parecidos, muy similares, y entonces nuestro sistema inmune, que ya está sensibilizado, pues se puede confundir y pensar que son el mismo alérgeno. Y esto también ocurre, por ejemplo, con algunas frutas y el látex. Y es importante que lo sepamos porque aquellos niños a los que les hayamos detectado que tienen reactividad al látex, por ejemplo, los guantes de goma que tienen látex o algún otro producto que se enrojece igual la piel, o pensamos que es una tontería, pues podría tener una reacción cruzada con frutas como por ejemplo el kiwi, el aguacate o incluso el plátano. Es decir, es de doble vía. Si a mi hijo le detectan una reacción adversa, una alergia al kiwi, tendré que vigilar que no tenga mucho contacto con el látex porque es muy probable que también tenga
una reacción alérgica cuando entre en contacto con este material. Es decir, algo que nos puede hacer vigilar sobre todo o sospechar de la aparición de nuevas alergias o de nuevas reacciones adversas frente a otros alimentos o a otros materiales, como en este caso sería el látex. Os he dicho al principio del vídeo que este tipo de alergias a frutas aparecen con más frecuencia en el caso de los adolescentes y sin embargo los niños empiezan a tomar frutas desde que son muy pequeñitos. ¿Qué quiere decir? Que hace falta una fase de sensibilización, es decir, de que el cuerpo empiece a funcionar de manera errónea, es decir, que le parezca que esa fruta que está consumiendo es un elemento extraño que está produciendo un daño y que empiece a ese sistema inmune a atacar o a producir una respuesta cada vez más exagerada. Bueno, pues esas serían las fases, ¿no? Una primera fase de sensibilización y después una fase efectora, que se suele denominar, que es cuando realmente se produce esa reacción alérgica. ¿Qué ocurre? Pues que esa fase de sensibilización igual es muy larga y no nos hemos dado cuenta o no hemos detectado durante esa fase pequeñas señales que nos va lanzando el cuerpo, como ese picorcito, por ejemplo, a la hora de comer algunos alimentos. Así que bueno, siempre tenemos que estar un poco alerta en el caso de los niños para poder detectar cualquier reacción adversa y en el caso de que sospechemos vamos a hacer el análisis pertinente con el alergólogo para que nos certifique o descarte cualquier tipo de alergia alimentaria. ¿Por qué? Porque pueden llegar a ser muy peligrosas en el caso de que se produzca un shock anafiláctico. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.